La manipulación genética tiene un impacto sobre la alimentación. El 80% del maíz que se consume en Colombia es importado. Antes de la apertura económica en los años 90, éramos suficientes en producción de maíz. Ahora dependemos de la importación de Estados Unidos. Reinan las patentes de las semillas y el mercado está inundado de semillas de propiedad privada. ¿Se conocen las leyes de las semillas en Colombia? ¿Qué es una semilla protegida? ¿Qué se entiende por seguridad y por soberanía alimentaria? Estamos nuevamente en el programa Su Madre Naturaleza del Canal Capital. Acuérdense que el Canal Capital ha venido transmitiendo todos estos programas para construir un país con paz y con derechos humanos. Esperamos que este programa alimente no solamente la política pública, sino que contribuya en las universidades, en los centros de investigación, a escuchar a distintos actores sociales sobre temas muy importantes que atañen al Plan Nacional de Desarrollo y a la política agraria. En programa anterior tuvimos una visión macro de la incidencia de la política en el tema Orinoquia, Amazonia, Chocó. Hoy vamos a un tema mucho más específico, del cual poco se habla, y es el tema de las semillas. Aquí tenemos con nosotros a Alberto Díaz, Adriana Castaño, Alejandro Chaparro, Germán Vélez. Voy a dejar que cada uno de ustedes se presente brevemente para que nos cuenten cada uno de los sectores a los cuales representan. Bueno, un saludo a todos los personas que nos están viendo. En todo el país, le cuento. En todo el país y fuera del país. Y en la costa, además, también. con Telecaribe. Y también me ha dicho que fuera del país también. Claro, porque nos pueden ver por internet. Bueno, mi nombre es Alberto Díaz Montes, soy el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO. Es una federación de carácter campesina, pero también tiene trabajadores de la agroindustria. Tenemos presencia en 22 departamentos y unos 80.000 afiliados en todo el país. Somos miembros de la Vía Campesina, ¿no? Muy bien. ¿Y usted viene de Sincelejo? Bueno, soy de Sincelejo, del Caribe, pero vivo acá en Bogotá actualmente por mi ocupación, ¿no? Bueno, Bogotá es muy cosmopolita y tenemos gente de todo el país. Sí, muy hermoso vivir acá en Bogotá. Bueno, muy bienvenido. Adriana. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana Castaño, yo soy bióloga con un posgrado y una formación específica en bioseguridad de organismos genéticamente modificados, muchos años trabajando en el tema como consultora del gobierno y hoy en día como consultora nacional e internacional en la materia y como parte del grupo científico de Agrobio. Alejandro. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Chaparro, soy ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima. Tengo una maestría en mejoramiento genético de plantas de la Universidad Nacional y un doctorado en genética y mejoramiento de plantas de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Hace 12 años estoy vinculado a la Universidad Nacional de Colombia, soy profesor del Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias en Bogotá y dirijo el grupo de Ingeniería Genética de Plantas con el que estamos haciendo un esfuerzo muy grande de colocar la biotecnología al servicio de los productores nacionales. En particular tenemos convenios y desarrollos con la Federación Nacional de Arroceros, con la Federación Nacional de Cerealeros y también por el lado de la bioseguridad hemos apoyado mucho lo que tiene que ver con formación e investigación al Ministerio del Ambiente. Muy bien. Bueno, entonces tenemos un representante de una organización campesina, una representante de una empresa privada con su asesor, que además es profesor de la universidad, Germán Vélez. Buenos días, Margarita, muchas gracias por la invitación. Yo soy Germán Vélez, hago parte de una organización que se llama el Grupo Semillas. Es una organización ambiental y rural que trabaja desde hace 20 años
con organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas, en temas que tienen que ver con la defensa territorial, con la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Bueno, el tema que nos une hoy en esta sala deliciosa en el Jardín Botánico, en la cual espero que se sientan muy a gusto, tenemos aquí un sol implacable de 11 de la mañana esto nos hace pensar, bueno, ¿cómo es que ustedes interpretan el tema de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, Germán? Sí, esa es una pregunta muy importante porque las políticas gubernamentales a nivel internacional y nacional normalmente se ha hablado más del tema de seguridad alimentaria como la posibilidad de que cada país y cada ciudadano tenga acceso a la alimentación. Eso es más el tema de seguridad alimentaria, sin hablar mucho de qué tipo de alimentación. Pero cuando hablamos de soberanía alimentaria es un concepto mucho más amplio e integral que incluye no solamente este aspecto de tener acceso al alimento, sino tener qué tipo de alimento. O sea, la capacidad de que los agricultores y los consumidores tengamos posibilidades de decidir qué producimos, cómo producimos, qué comemos, ¿sí? Y sobre todo el concepto de soberanía alimentaria tiene que ver mucho en el ámbito rural con el tema de todo lo que integra el mundo rural, el mundo campesino, que es el acceso a la tierra, el acceso a los medios productivos de una forma mucho más integral, que son derechos humanos integrales. Bueno, supongo yo que para ustedes en Vía Campesina, que además es una organización internacional muy poderosa del campesinado, ¿cómo interpretan allí la soberanía alimentaria? Bueno, precisamente este es un concepto que surgió en el marco de la primera cumbre sobre la alimentación que se hizo en Roma, ¿no? Y que Vía Campesina en ese momento estaba también haciendo un evento paralelo a esa cumbre, ¿no? Porque era la cumbre de los grandes magnates, se puede decir también, ¿no? De grandes empresarios. Mejor dicho, una cumbre muy complicada, ¿no? Donde los gobiernos intentaban llevar sus posiciones, ¿no? ¿En qué año, perdón? Eso fue... Años 70 más o menos. No, pero en el 92 fue la cumbre de... Fue por allá en el año, a finales de los años 90, 90, ¿no? Sí. Donde se da esa primera cumbre. O sea que el concepto nace de una concertación entre los distintos gobiernos para posicionar el tema de la soberanía o de la seguridad alimentaria. No precisamente. Como decía Germán Vélez, el gobierno o los gobiernos hablan de la seguridad alimentaria. En esa cumbre se fue a hablar de seguridad alimentaria, ¿no? Y la Vía Campesina contrapone ese concepto al de soberanía alimentaria, ¿no? Es allí donde nace este concepto que nosotros consideramos es revolucionario, ¿no? Para el mundo, porque es un concepto que, digamos, transforma totalmente la visión de lo que debe ser la alimentación en el mundo, ¿no? Sí. Incluso la FAO recientemente aceptó el concepto de soberanía alimentaria, recién apenas ahora. Y desde el sector privado, ustedes producen semillas. Cuente un poco, Adriana, cómo es que ustedes están produciendo, qué es lo que ustedes le venden en el mercado a los campesinos. Yo antes de entrar a dar a conocer un poco ese proceso quisiera conceptualizar un poco el tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Son términos introducidos por Naciones Unidas a través de la FAO, de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, que inician a aparecer en la década de los 70 y que posteriormente a través de las distintas cumbres, como lo mencionan, ellos se vienen puliendo, se vienen afianzando. Son dos temas, dos conceptos complementarios, no son el uno aparte del otro, entendiendo la seguridad alimentaria como esa disponibilidad de alimento, que los pueblos, que las personas tengan alimento. Perdón, pero disponibilidad, entendiendo también la calidad del alimento. No, esto es básicamente en términos de tener alimento, que una familia cuantitativa, sí, más no cualitativa. Cuando hablamos ya del término de soberanía alimentaria, entran a jugar otra serie de elementos. Es el derecho de los pueblos a tener un acceso a ese alimento con valores nutritivos, con calidad, con inocuidad, respondiendo a una serie de políticas alimentarias y agrarias. Dos conceptos, como menciono, avalados, trabajados por Naciones Unidas a través de la FAO y posteriormente a través de otras organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud,
y que en Y la nuestro... Organización Mundial del Comercio también. La Organización Mundial del Comercio, la OECD, que es la Organización para el Desarrollo de la Economía, de la cual Colombia está a puertas de ser parte, sí, candidato a ser parte, y que dentro de nuestras políticas, cuando uno revisa los COMPES de biotecnología, los COMPES a nivel agrario, los planes de desarrollo actuales y pasados, son dos conceptos que se han llevado de la mano, no de manera Alejandro, desde el separada. punto de vista académico, ustedes en la Universidad Nacional, ¿cómo le explican esto a los estudiantes, por ejemplo, de agronomía? Vale, ahí hay que entender una cosa, académicos somos muchos y pertenecemos a muy diferentes escuelas. Yo no puedo hablar de que hay una sola posición en la Universidad Nacional. ¿Es correcto? Porque hay muchas escuelas de pensamiento y eso es lo que se espera de la universidad como tal. Sí. Desde mi punto de vista, desde lo que yo hago como especialista en el mejoramiento genético de plantas y con base en mi experiencia de 20 años trabajando en estos temas, para mí el tema de la soberanía y el tema de la seguridad en general, no solamente lo que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la apropiación del conocimiento, tiene que ver con que en Colombia nos apropiemos de la biotecnología, de la ingeniería genética de plantas y coloquemos ese conocimiento que está desarrollado allí en el sector académico y empresarial internacional al servicio de nuestros intereses. Ya, pero entonces yo le preguntaría a Germán, si esa es la posición, ¿qué pasa con las patentes? Porque finalmente lo que sale de un laboratorio es propiedad de alguien que se lo inventó, que lo trabajó, que lo procesó. Entonces, ¿cómo se maneja ese concepto de soberanía alimentaria con semillas que tienen un propietario? Ese es un tema central de la discusión porque el problema hoy en día en el mundo es cómo se están aplicando los sistemas de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y sobre las semillas. Y sobre todo es un tema clave y estratégico en un país como Colombia, que somos un país mega biodiverso. Nosotros somos el centro de origen de una gran cantidad de especies silvestres y cultivadas, ¿cierto? Desde la época de todas las sí, civilizaciones. desde las épocas ancestrales. Claro. Nuestros países son centro de diversidad de cultivos como el maíz, el frijol, la yuca, la papa, el tomate, todos estos cultivos que han sustentado la agricultura y la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos desde el origen de la agricultura. Pero hoy en día pues esta biodiversidad ha sido expropiada por unas pocas transnacionales y se han trasladado todos los sistemas de propiedad intelectual hacia los seres vivos de tal forma que cualquier innovación tecnológica que se haga sobre una semilla o sobre un ser vivo inmediatamente se puede proteger por la vía de las patentes o los derechos de propiedad intelectual. En el caso de las semillas, a través de lo que se llaman los derechos de obtentores vegetales. Ahí yo quiero hacer una aclaración, porque es que ahí hay una confusión que es relevante colocar en su sitio. A ver. En Colombia no se aceptan las patentes sobre plantas. Entonces, no se mi estimado colega está confundiendo dos formas de derechos de propiedad intelectual y sobre eso también se arma una discusión que no tiene sentido. La Comunidad Andina de Naciones, a partir de los instrumentos que ha desarrollado, ha determinado que no se aceptan patentes ni sobre plantas ni sobre animales. Una cuestión diferente son los títulos de obtentor que obedecen a una lógica diferente. Que es una patente. Hacia donde es no, eso no, igual no a una para patente. nada es una patente, porque hay una diferencia esencial en esto. No es. Desde el punto de vista de las patentes, por ejemplo, un organismo que ha sido patentado, que además es en pocos contextos jurídicos internacionales de manera muy clara los Estados Unidos, pero en otros contextos no se aceptan esas patentes. Perdón, la Organización de Propiedad Intelectual, ¿cuál es la posición al respecto? Porque allí lo que la OMPI ha planteado en relación con eso es que pueden coexistir los dos sistemas en relación con lo que tiene que ver con las plantas y con las semillas. Los dos sistemas quiere decir las semillas no modificadas y las semillas que han sido modificadas. No, desde el punto de vista intelectual. intelectual. Tenemos unos televidentes que no saben mucho de esto, entonces tenemos que... No, desde el punto de vista de propiedad intelectual. Una cosa es el sistema de patentes, que como ya le dije de manera muy clara, está en los Estados Unidos, y otro es el sistema que tiene que ver con los títulos de obtentor. Y Germán sabe eso, de que una diferencia esencial con las patentes es que en el caso de los títulos de obtentor existe legalmente
la excepción del agricultor y la excepción del fitomejorador. Pero un Sí, momentico, a ver bueno. el agricultor qué dice. Bueno, nosotros, digamos, hoy creo que hay un gran debate en el mundo, ¿no? Y yo creo que no podemos, digamos, como dice, tapar la luz del sol con las manos, ¿no? Indudablemente hay una gran ofensiva del capital, hay una gran ofensiva de las transnacionales como Monsanto, ¿no? Como Cargill, que son grandes corporaciones que hoy no solo manipulan y negocian con el hambre en el mundo, con más de 1.000 millones de personas que sufren hambre crónica, porque realmente hambre, más de 3.000 millones, ¿no? Hambre propiamente dicho, mal alimentado, ¿no? Y esas mismas corporaciones que negocian con el hambre en el mundo son las que negocian con la semilla, ¿no? Y son las que negocian con los seres vivos, indudablemente. Entonces nosotros decimos de que hoy hay una gran ofensiva contra todo lo que es ser vivo, animales, vegetales, etcétera. Entonces, ¿Y cómo está afectando al campesino? Es la Pues, pregunta. Porque una cosa es el negocio, pero ahí entonces vamos por a ejemplo, ver... un solo ejemplo. Si uno fuese a hablar, sería bueno que este mismo programa se trasladara a Córdoba, que Germán Vale lo sabe, cómo los agricultores algodoneros se quebraron, se fueron a la ruina por las semillas transgénicas. Y hoy ni responde el gobierno, ni responde Monsanto, ni responde nadie. ¿Ustedes qué opinan entonces ante esa situación? ¿Qué pasó con el algodón, según usted? Claro, yo no trabajo para No, Monsanto. pero ¿qué opinas? para la Conoces el industria tema. privada. No, pero ¿qué opina? Ese ha sido un tema complicado, incluso ya tuvo un fallo en el que la compañía multinacional tuvo que responderle a los campesinos con un monto en dinero. 250 millones de pesos fue la multa. Sí, el es valor irrisorio. exacto. ¿Cómo? no- 250 millones. Y un yo solo- no conozco ¿a el valor quién? exacto. A Monsanto. Y un solo agricultor perdió 1.000 millones. Decía, me quebré con 1.000 Por millones. publicidad engañosa fue la multa que le puso el Como cuando ponían con el tema del Roundup. porque le dijeron que a biodegradable. los agricultores que iba a ser la semilla milagrosa. ¿Y eso que cuándo iba a fue? O sea, el primer fracaso fue en el 2008, y ahí fue donde, 2008, 2009, y ahí fue donde, por presión de los agricultores, el ICA le puso esa multa. Pero en el 2010 fue el acabose de la gente. ¿Y cuál fue la respuesta del Ministerio de 2012, Agricultura en ese perdón, en la momento? cosecha de este Todavía están año, esperando. Yo creo que se hay que quebraron hacer todos los un- agricultores, Hay varias los cosas que grandes, hay que aclarar. pequeños, medianos. Hay varias cosas que Perdón un aclarar. momento, se quebraron los agricultores salieron a la calle, bloquearon la carretera, no quieren saber nada ahora de las semillas de Monsanto. ¿Y cuál fue la estrategia de Monsanto? Lo peligroso de esto fue que Monsanto, como los agricultores no quieren ya saber nada de semillas transgénicas, Monsanto retiró del mercado todas las semillas que no fueran transgénicas. Y lo peor es que el ICA hizo exactamente lo mismo. Las semillas Sinuana y otras semillas que no eran variedades no transgénicas, no existían en el mercado, a ver, entonces los a mí me agricultores se gustaría vieron que se hiciera obligados aquí una claridad y contextualizar la cosa. a sembrar solo Porque es muy semillas de algodón fácil transgénico. demonizar este debate Es y la realidad. señalar que solamente hay una empresa multinacional que produce un tipo de semillas. Y entonces hacen una identificación que es una identificación que desde luego no tiene ningún asiento en la realidad, con una empresa que tiene unas prácticas y tiene unas críticas mundiales, y entonces de contera llegan y señalan que una técnica, un desarrollo científico como es la ingeniería genética de plantas es la que está condenada. Ese tipo de debate definitivamente no es útil para resolver los temas de la Entonces, ¿cuál es el agricultura. debate? Pero ¿Dónde Monsanto tenemos? controla el 90% de pero las es que semillas. la cuestión es esencial, incluso que se podría plantear aquí, si todo lo que Germán acaba de decir es cierto, ¿por qué razón Está documentado totalmente. en diciembre del año pasado y durante solo el año pasado, el 2011, se sembraron 160 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el mundo por 16.7 millones de agricultores, 90% de los cuales son pequeños agricultores de la India y de la China principalmente, pero también no es aquí en verdad. América Latina. Y además, 90% no. 29 países se están sembrando estos cultivos cumpliendo los mayores estándares de bioseguridad, porque esto es un asunto que está absolutamente reglamentado. Adriana es la especialista en eso y aclarará el punto de eso, está absolutamente reglamentado. Si todo eso es cierto, entonces el argumento que da la contraparte es que las corporaciones multinacionales están subsidiando la semilla, cosa que es una tontería. No, que van a Porque subsidiar. ellos no viven de Por eso. favor. Ellos no viven de eso. Ciertamente no subsidian nada. Entonces, esencialmente es porque estas semillas tienen unos efectos positivos, que es lo que aquí no se plantea. Por ejemplo,
360 millones de kilogramos de ingredientes activos de agroquímicos han dejado de ser utilizados desde 1995, cuando se utiliza esta tecnología, disminuyendo la aplicación, por ejemplo, de biocidas tan terribles como los insecticidas y disminuyendo el impacto ambiental, y eso está medido en 16.5% de la agricultura global. Pero perdón, yo sí quiero volver al tema del 90%, eso sí, esa cifra ¿de dónde sale? No, mire, hay que saber, bueno, uno puede interpretar las cifras de muchas formas, pero mira, de los 160 millones de hectáreas que se sembraron en transgénicos el año pasado, en el mundo, en el mundo, el 77% se sembraron en 4 países. ¿Cuáles son? Estados Unidos, Brasil, Argentina China y la India. China no todavía. China tiene 3 millones de hectáreas. Pero bueno, entonces mira, no es tan cierto que esté masificado en todo el mundo los cultivos transgénicos. El 80% lo que está de la soya es transgénica. Lo que está masificado es el consumo de maíz y soya transgénica que se produce en esos países, en esos 4 o 5 países principalmente. En Europa, usted ve, en Europa tiene menos del 0.01% de toda el área cultivada, ¿cierto? En Europa solo hay como 200.000 hectáreas de transgénicos comparado con muchísimos recelos, ¿no? Claro, y con la gente anda... Y con muchos mitos. Claro, y también con mucho control y resoluciones de autoridades competentes en la materia. No es solamente los consumidores los que lo rechazan, sino todas esas directrices de bioseguridad en Europa. Pero entonces, por ejemplo, el Consejo de Estado de Francia se pronunció en contra de una decisión, el Consejo de Estado de Francia se pronunció en contra de una decisión que habían tomado allí de manera política, prohibiendo la utilización de la tecnología, y lo que señaló el Consejo de Estado de este país, que es uno de los que usted señala, es que los argumentos que están sobre la mesa no son argumentos que tengan ninguna base científico-técnica, que es la que me gustaría. Pero ahora cambió la situación con el estudio de Seralini del maíz transgénico de que nace un sancocho en Francia. A ver, ustedes todos comemos sancocho y nos encanta. Eso lleva papa, yuca, maíz, carnes. De los productos papa, de esos, el comensal de un sancocho sabe de dónde vienen esos productos. ¿Saben si la semilla con la cual fue sembrada esa papa es no transgénico o transgénico? Le pregunto a Adriana. A ver, Marianita, si me permites, yo creo que para poder entender un poco más esta discusión y llegar a ese punto hay que hacer varias precisiones en lo que hemos venido discutiendo. Muy bien lo mencionaste, el público que tenemos es un público no experto en la materia, que espera entonces claridad, creo que empecemos por entender claramente qué es esa semilla transgénica, qué es ese alimento derivado de ese cultivo modificado genéticamente, y es una tecnología en la que yo utilizo técnicas de biología molecular de laboratorio para poder insertar uno o varios genes que me dan a la especie que no los tienen, les permite tener una nueva característica en distintos aspectos: resistencia a insectos, tolerancia a herbicidas, hoy en día mejoramientos nutricionales, resistencias a condiciones ambientales como resistencias a sequías, por mencionar reducción de plaguicidas, por ejemplo, para que resista, por ejemplo, herbicidas. Herbicidas. Tolerancia a herbicida, hablaríamos en ese sentido. ¿Tolerancia? Uno lo que hace aguante, es tolerar el porque para el los neófitos en este tema, pues aquí estamos usando muchos términos de un lenguaje muy especializado. Lo que hace el cultivo natural es tolerar el herbicida, y cuando se habla de insectos se habla de una resistencia al insecto. Resiste mi planta a ese insecto. No con ello, y esto es importante aclararlo, no es que se dejen de utilizar los herbicidas ni se dejen de usar los plaguicidas, se disminuye su uso, las concentraciones, los ciclos de aplicación. La tecnología de modificación genética es una alternativa dentro de muchas de las alternativas que hay cuando hablamos de producción agrícola. Es una alternativa que durante 15 años o más que llevamos utilizándola ha mostrado una serie de beneficios, pero creo que es importante que en este debate entendamos que no es la panacea, es una herramienta más que puede o no funcionar, como puede o no funcionar otras tantas alternativas agrícolas. Quiere decir que estamos haciendo unos ensayos sobre la marcha. No.
Aquí bueno, sigamos contextualizando. Vamos a ir a una poco. pausa porque vale la pena que nos pongamos y redondeemos en el próximo panel. Vamos a una pausa y ya volvemos con ustedes, Su Madre Naturaleza. Preguntamos a ciudadanos y transeúntes si saben algo sobre las semillas y las semillas transgénicas. Aquí verán unas notas. ¿Sabe usted qué son las semillas transgénicas? ¿Cómo? ¿Sabe qué es la semilla transgénica? No. ¿Y sabe de dónde proviene el maíz que comen sus arepas? No. No, para nada, no tengo ni idea. No. ¿Y sabe de dónde proviene el maíz de las arepas que comen? De Estados Unidos. La mayoría del maíz viene de allá. No, señora, no lo sé. ¿Y sabe de dónde proviene el maíz de las arepas que comen? No. No. ¿Sabe de dónde proviene el maíz de las arepas que comen? Gracias. ¿Ni idea? No. ¿Y sabe usted de dónde proviene el maíz de las arepas que comen? Claro, ¿de qué? Lo siembran allá en tierra caliente, la espiguita. Bueno, ustedes pueden ver que el ciudadano, las ciudadanas, el ama de casa que va al mercado, pues compra sus productos y va echando su canasta a medida que, pues pensando sus menús semanales o diarios. Pero realmente no se pregunta de dónde viene cada producto, cómo se cultiva, cuál ha sido el ciclo anterior a llegar al mercado. Este programa precisamente trata este tema, uno, por un tema de salud pública, porque es importante que la gente sepa qué come, cuándo se lo come y a quién se lo da y de dónde viene, así como el agua. Igual el agua no sale del chorro porque sí, ni por magia, sabemos muy bien que viene del páramo. En esa misma medida, queremos que este programa sirva no solamente al comensal, a la familia que nos está viendo en este momento en Su Madre Naturaleza, y que también nos puede escribir. Recuerden que tenemos un correo electrónico, sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co, y allí pueden mandar preguntas que las traeremos y posteriormente se las responderemos porque este es un programa de participación ciudadana y de inclusión social. Entonces, aquí tenemos un panel que nos permite aclarar esos conceptos. Esto es como una lección de vida, una lección de qué nos estamos comiendo, y por eso es que el tema de las arepas, tan del gusto de los paisas como de toda la gente del país, y otros productos alimenticios de base que forman parte de nuestra comida, de nuestro cotidiano, de nuestra salud. Es importante entonces que sepamos, Adriana, estábamos hablando sobre el tema de la seguridad, de la bioseguridad. Muchas personas no han oído hablar de ese concepto. ¿Eso qué quiere decir? La bioseguridad es un concepto que se origina desde el seno de los mismos científicos en los años 70, cuando la tecnología de ADN recombinante, las tecnologías, los nuevos desarrollos en biología molecular llegan a sus laboratorios. Son ellos mismos quienes se sientan a discutir qué medidas debemos tener en cuenta por un adecuado manejo, y posteriormente se viene afinando el tema hasta contar hoy en día con una definición que está incluso dentro de nuestra reglamentación armonizada internacionalmente, que hace referencia a todas las medidas para prevenir, mitigar, manejar cualquier posible riesgo que se derive de las distintas actividades que pueda haber con el uso de. Pero la gente, ¿cómo lo conoce? ¿Cómo sabe dónde está ese vademecum o ese mandato para saber si yo quiero saber cómo accedo? Colombia tiene un marco reglamentario sólido, tan sólido que incluso ha sido modelo para la gran mayoría de los países de América Latina e incluso internacionalmente ha jugado un papel preponderante en las negociaciones internacionales.
Hay 3 autoridades nacionales competentes, dependiendo del uso que tenga este transgénico. Si es para consumo humano, se encabeza el Ministerio de Salud y Protección Social. Si el uso es para siembra, consumo animal, usos agroindustriales o forestales, es el Ministerio de Agricultura quien delega a su vez en el ICA para todo el proceso de autorización y evaluación del riesgo. O sea que el ICA es el que aprueba las semillas que se van a sembrar en la Orinoquía, por ejemplo, los cultivos extensivos. Quien aprueba. ¿Como una licencia ambiental? No es una licencia ambiental, es un acto administrativo donde se autoriza el uso de una determinada semilla en una determinada región, un proceso que tarda aproximadamente 2 años, que adelanta el ICA a través de unos estudios de bioseguridad que se realizan región por región. Y si el uso de este organismo modificado es de usos ambientales, básicamente bioremediación, por ejemplo, la autoridad competente es el Ministerio de Ambiente. Estas 3 autoridades son quienes autorizan. A mí me preocupa eso bastante porque en esa fragilidad institucional en la cual la comunicación entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente a veces es bastante frágil, me preocupa entonces que divide y reinarás. No, porque en el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad participa también los ministerios. Quisiera aclarar eso, las decisiones de estas 3 autoridades no son a dedo. Es decir, estas 3 autoridades responden a unos comités técnicos en bioseguridad, cada uno tiene su comité, comités de los cuales hacen parte Colciencias, los otros ministerios y invitados nacionales e internacionales expertos en el tema. Con base en el concepto que da este comité y los estudios de bioseguridad que se adelantan, se toma una decisión. Y en esto es importante recalcar 2 aspectos, si me lo permites. El nivel profesional que las 3 autoridades han formado en este tema es un nivel muy alto, a nivel de posgrados, a nivel de doctorados. Y un segundo elemento importante es que en Colombia no se está haciendo nada distinto de lo que se hace en el resto del país, incluida Europa, en torno al cual hay una serie de... Bueno, pero entonces, miremos este tema de la fragilidad institucional. Yo quisiera oírlo, Germán. Sí, a ver, es que tenemos que partir de la base. Primero, quien rige los lineamientos de bioseguridad en el mundo es el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad, que es una instancia o un acuerdo internacional que es extremadamente débil, en el sentido de que finalmente, bueno, a pesar de toda la discusión que hubo en más de 10 años, lo único que se logró es que el protocolo regula o reglamenta el movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados genéticamente. Como quien dice, no pasar, o sea, solo lo que llega a una frontera de un país y de ahí para adentro, lo que pase de ahí adentro es problema de la bioseguridad nacional que reglamente cada país. En Colombia el tema de la bioseguridad es muy preocupante. Inicialmente había un Consejo Técnico de Bioseguridad que incluía, digamos, una evaluación integral de todos los aspectos de la bioseguridad. Después, en el año 2005, se hizo el decreto 4525, que a mi manera de verlo es una defecio total, porque hace una segregación, una segmentación de lo que es la bioseguridad. OGM de uso agrícola van al ICA, al Ministerio de Agricultura, OGM de uso ambiental van al Ministerio de Ambiente, OGM de uso de salud tiene que ver con el Ministerio de Salud. Entonces cada consejo técnico, se dividieron 3 CTNs, cada uno aprueba de acuerdo a su competencia. Entonces, finalmente, eso es una cosa totalmente que no tiene sentido, porque la bioseguridad tiene que ser una evaluación integral de impactos ambientales, socioeconómicos, en la agricultura y en la salud. Y cada autoridad evalúa y regula de acuerdo a su competencia. Por el otro lado, perdón. Yo sí quisiera oír al usuario, el que usa la semilla. A ver, ¿ustedes qué opinan y cómo manejan esto? Bueno, digamos, realmente la institucionalidad que le prestaba servicio al campesinado, como el ICA, ha sido desmontada. O sea, hoy el ICA lo que queda es poco realmente, ¿no? Y se le ha entregado esta responsabilidad a una corporación, a Corpoica, ¿no? Que el Estado le transfiere una cantidad de recursos, porque hay que decirlo, sin siquiera hacer licitación pública, sin hacer, contrata indirectamente con esta corporación. Y además el ICA le entrega las tierras a esta corporación, ¿no? Hasta se las entrega muchas veces sin pagar, simplemente pagar un arriendo simbólico, ¿no? Esto es lo que realmente... Entonces esa corporación es la que hoy
la que hoy intermedia al Estado, ¿no? En toda esta parte de investigación, que de es una sanidad. corporación frágil. Sí, es una corporación Totalmente. realmente que también hay que decir que por debajo de cuerda, allí hay algunos funcionarios del Estado involucrados en eso, ¿no? Porque este tema de la corrupción en Colombia hay que tratarlo, ¿no? Entonces, el campesinado, por ejemplo, se acabó el INCORA, se acabó la Caja Agraria, se acabó el IDEMA, ¿no? Y entonces los campesinos quedamos en el vacío, quedamos al vaivén, ni siquiera de las políticas del Estado, sino de las políticas de los intermediarios y de los grandes empresarios, ¿no? Entonces, realmente hoy los campesinos, por ejemplo, la tecnología, digamos el acceso a la asesoría tecnológica, nosotros no tenemos, los campesinos no tienen. ¿Y el SENA no da eso? No, el SENA no, el SENA no juega ese papel, el SENA juega otro papel. ¿Y la universidad? Pero es para la formación de mano de obra barata, eso es lo que juega realmente el SENA, ¿no? Nosotros hemos hecho mucho trabajo de lo que tiene que ver con acompañamiento no solamente de las instituciones, sino también de las comunidades, a través de 500 foros, seminarios, acciones que hemos hecho, con todo el propósito de acompañar también tanto las preocupaciones, explicar desde el punto de vista científico de qué es lo que se está tratando. Yo no soy ni pro ni contra la tecnología, pero sí me interesa que el debate se dé de manera adecuada, esencialmente sobre la base del mejor conocimiento científico que haya disponible, que esa debe ser la base para alguna discusión racional. Por ejemplo, lo que acaba de decir Germán contiene una parte, dijéramos, de que no es cierto, porque los estudios que tiene que hacerse de bioseguridad son todos los que él está señalando. Se tiene que hacer estudios de flujo de genes para asegurar de alguna medida que no vaya a haber transferencia de esos genes hacia la biodiversidad y hacia Por lo supuesto. que son. Esos estudios se hacen. Se hacen estudios de efectos, se denominan así, efectos sobre poblaciones no blanco, cuando se trata de la tecnología basada en ¿Eso genes. qué quiere decir? Ya voy a explicarlo. Cuando se trata de la tecnología basada en genes de Bacillus thuringiensis, que es un controlador biológico natural y que se utiliza en la agricultura orgánica, lo que se hace desde el punto de vista de la biología molecular, de la ingeniería genética, es aislar el gene que codifica para la proteína insecticida e introducírsela a las plantas. Entonces, estos estudios sobre especies no blanco es mirar si además, en condiciones de campo, la proteína insecticida está teniendo efecto, por ejemplo, sobre abejas, ¿cierto? Sí, sobre, que son las que polinizan. Sobre abejas que polinizan. Y que van de flor en flor. Eso tiene y en las paticas llevan las semillas. Eso tiene que demostrarse también de que no tiene efecto sobre especies no blanco. Se hacen estudios muy detallados sobre alergenicidad y toxicidad para el consumidor humano y animal. Todo lo Aquí que en Colombia no se hace. Todo lo que se hace en ese sentido, desde el punto de vista de la bioseguridad, es para asegurar que no vaya a tener ningún efecto ambiental negativo, ni tampoco el consumidor humano o animal vaya a tener efectos diferentes, porque como seguramente tú sabes, por ejemplo, la soya naturalmente tiene proteínas que son antinutricionales, eso lo trae naturalmente la soya. Se mira si además de tener esa característica, tiene otras características derivadas de la transgénica. No, además, eso hay que hacerlo región por región. Si se va a liberar en el Caribe húmedo, se hacen unos estudios. Si se va a liberar en el Tolima Huila, tienen que hacerse otros estudios. No lo que tiene que ver Germán, con pero inocuidad. entonces ante eso, ¿se hacen esas Mira, evaluaciones? es que uno de los problemas que tiene esta norma de bioseguridad es que los estudios normalmente los hace la empresa solicitante, avalados por el ICA. Y en el caso de los impactos en la salud, Adriana lo sabe muy bien, que trabajó en el INVIMA, la empresa entrega los estudios que se hayan hecho en otras zonas del mundo y sencillamente se extrapola la seguridad de la alergenicidad, toxicidad a partir de los estudios que entrega la misma empresa. Sí, Germán, pero Entonces no. eso no es, en ese tipo de evaluaciones las empresas no pueden ser juez y parte. O sea, ¿cómo va a ser la misma empresa que hace los estudios? Ser objetivo en entregar estudios serios, independientes, contundentes, que verdaderamente evalúen esto. Además, otro problema grande que tiene es que los comités técnicos de bioseguridad ya
ya prácticamente se eliminó gran parte de la evaluación técnica, porque en los comités está representado por el ministro de Medio Ambiente, de Salud y de Agricultura, el director de Conciencia o su representante, o sea que ya deja de ser una evaluación netamente técnica con participación de todos los sectores de la sociedad involucrados en el tema, incluso hasta los agricultores que estaban en el primer CTN de bioseguridad, y al final... ¿A ti no te gustaba? Claro, no me gustaba porque un agricultor no es el que representa a todos los agricultores, exactamente, pero finalmente ya deja de ser una decisión técnica, me imagino de ser una decisión netamente política. No, no es cierto. Entonces, precisamente por eso nosotros tenemos en este momento demandado el decreto 4525 de bioseguridad. ¿Y usted qué opina de esa demanda, de ese decreto? Sí, como agricultor. Yo creo que, digamos, los campesinos hemos hecho diferentes acciones, ¿no? Recientemente demandamos una ley que la logramos, ¿cierto?, que la Corte la declarara inconstitucional. Y estamos, digamos, demandamos también el Estatuto de Desarrollo Rural, ¿no?, del 2007, que lo tumbó la Corte Constitucional. Y nosotros hemos, digamos, desde nuestras organizaciones venimos haciendo acciones dirigidas precisamente, primero, a que se reconozca lo que es el campesino, la producción campesina, la economía campesina, y lo otro es la gran agricultura, la agricultura comercial, ¿no? Sin lugar a dudas, hoy el Estado está legislando es para esa gran agricultura comercial, no está legislando para la economía campesina. Y hay una gran diferencia, porque cuando se habla de agricultura, entonces estamos pensando son en los grandes arroceros, en los grandes maiceros, en los grandes que producen caña de azúcar, biodiesel o que producen agrocombustible, y no se piensa en el campesino del famoso sancocho que nos los embolataron además, ¿no? Sí. Que producen la papa, que producen la yuca, que producen el frijol. ¿De dónde viene esa comida? ¿De dónde viene esa comida, no? Y entonces, hoy lo que está en discusión realmente, yo ni siquiera discuto esas patentes porque eso a veces ni lo conocemos los campesinos, ¿no? Lo que estamos discutiendo son los modelos de agricultura que se están llevando en el país, ¿no? O sea, hacia dónde marcha el país. ¿Queremos una agricultura para solamente exportar materia prima o una agricultura que produzca alimentos para, primero, alimentar a nuestro pueblo, a los 45 millones de colombianos, ¿no? Si sobran alimentos, pues exportemos, pero aquí todo está dirigido a la gran exportación. O sea que los campesinos por eso nos declaran inviables. Nosotros decimos, el gobierno dice, los campesinos no son viables porque ellos no pueden exportar, no tienen la tecnología, no tienen el capital, no tienen la tierra, etc. Claro, ¿cómo lo vamos a tener? En el mercado internacional. Y no lo tenemos porque realmente el Estado tampoco le brinda el apoyo al campesinado, ¿no?, a la economía campesina. Sí. Entonces, yo creo que son dos modelos diferentes y eso es lo que hay que discutir. Eso es lo que está al orden del día. Alejandro, ¿qué opina entonces ante esa opinión? Ahora, se cruza aquí, hay varias cosas que me gustaría señalar, por ejemplo, una cosa que se cruza que no lo hemos discutido aquí. Una cosa que se cruza aquí, que es el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio. Eso ni siquiera se ha puesto aquí. Y toda esa, digamos, hasta la Constitución colombiana, muchos de sus artículos quedan abolidos y quedan sometidos a este tratado internacional. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? Hacia dónde va nuestro país. Mi aproximación es, yo intento salirme de esa discusión político-ideológica e ir al campo y mirar a ver qué es lo que encuentro. Pobreza, miseria. Permíteme, lo expreso, Eberto, que yo te escuché con mucha atención y respeto mucho tu opinión. Pero la cuestión es esta, que ese mito de que los pequeños agricultores no han adoptado la tecnología es un mito. Yo acabo de hacer un trabajo en el municipio del Valle de San Juan, en el departamento del Tolima, revisando varios asuntos en relación con el maíz transgénico, y para mi sorpresa, de los adoptantes, el 80% son agricultores de menos de 10 hectáreas, que lo están adoptando allí. Que están cultivando maíz transgénico, están adoptando las arepas maíz transgénico, lo están adoptando. En el caso de Córdoba, por ejemplo, claro, allí hay que hablar varias cosas, pero una que a mí me ha sorprendido incluso, lo confieso, a mí me sorprendió eso, Berto, que yo también pensaba que este asunto, por los costos de la semilla, solamente iba a tener una aproximación que solamente pudiera comprar los medianos o grandes agricultores. Exactamente lo mismo sucede en el algodón en Córdoba. Agricultores de menos de 10 hectáreas adoptando la tecnología y desarrollándola. Hoy hay 110.000 hectáreas. En diciembre del año pasado, durante todo el año 2011, se sembraron
110.000 hectáreas de cultivos transgénicos en 9 departamentos de Colombia. Bueno, eso es una situación bien compleja, porque la opinión pública realmente no sabe esto que está sucediendo y el Ministerio de Agricultura tampoco lo ha informado. Ahora, los campesinos saben qué es lo que están sembrando. Yo le pregunto a ustedes, ¿saben? No, digamos, a la pequeña agricultura se le está metiendo unos paquetes tecnológicos. Eso pasó con la Revolución Verde. Ellos lo saben que es así. La Revolución Verde se nos engañó. Dijeron que era la panacea, que los campesinos iban a salir de la pobreza, que los campesinos iban a alcanzar un nivel de vida importante, que iba a generar empleo. Y hoy tenemos una mayor deforestación, tenemos mayores desiertos, tenemos mayores condiciones de miseria en el campo, y eso lo trajo la Revolución Verde, ¿no? Los agrotóxicos, todas estas semillas transformadas, se perdieron muchas variedades de semillas de los campesinos, ¿no? De las comunidades. Y ahora los transgénicos lo mismo. Es que, por ejemplo, si uno mira la televisión, allí nunca se habla de las semillas nativas, pero sí se hablan de todas estas semillas modificadas genéticamente, ¿no? Entonces creo que también los medios de comunicación están jugando un papel allí a favor de ese modelo de desarrollo de la agricultura, ¿no? Margarita, pero yo sí quiero que quede claro algo, porque es que me preocupa. Sí, o sea, una cuestión, pero ahorita. Sí. Mira, es que miremos puntualmente los dos temas claves en Colombia, algodón y maíz. El algodón inicialmente, bueno, hace 10 años estamos sembrando algodón transgénico. Evidentemente la mayoría en el algodón es más grandes y medianos agricultores, y por supuesto hay pequeños agricultores de algodón. Inicialmente hubo muchas estrategias de las empresas para promover y allegarlos a la tecnología, muchas veces con publicidad engañosa, como fue, digamos, la sanción que le puso el ICA a estas empresas. Pero y por el otro lado también como la estrategia de retirar las semillas para que todo el mundo obligatoriamente siembre ese tipo de semillas. O sea, tenemos una evidencia total y real del fracaso del algodón transgénico en Córdoba, que ha llevado a que los agricultores ya no quieren saber de esa tecnología, pero no tienen más remedio de estar amarrados del cuello de que tienen que sembrar esa semilla porque no hay otra opción. ¿Por qué nos amarra del cuello? Porque no hay otra opción. O sea, es que el algodón es diferente a otra tecnología como maíz. Si tú te quiebras con maíz o no quieres, pues cambias a sorgo o a soya, pero con el algodón tienes toda la maquinaria, toda la infraestructura, todo el paquete tecnológico amarrado a las empresas, digamos a las desmontadoras, entonces es muy difícil ustedes montar todo un negocio, entonces los algodoneros no se salen tan fácil del mercado. A ver, entonces escuchemos a Alejandro. 3 cosas rápidas, ¿no? A ver. Uno, lo que tiene que ver con las semillas transgénicas, el campesino sabe qué es lo que está sembrando, eso es por ley. Las semillas transgénicas están controladas. Para que usted pueda contaminar. No solamente en el empaque dice, es que usted tiene que inscribirse frente al ICA para poder tener acceso a esa semilla. Pero cuando y en te el caso de la no maíz, y en el caso del maíz, en particular, ese tipo de siembra se llama siembra controlada, porque precisamente atendiendo a cuestiones de seguridad alimentaria se quiere controlar en qué áreas exactamente se está sembrando. Que ya son comerciales, no son controladas. Eso el agricultor tiene que inscribirse previamente. Exactamente lo mismo sucede en el algodón, donde además que el algodón, como tú lo sabes, eso no es el agricultor individual, sino son asociaciones. Lo último que estaba diciendo Germán tampoco se compadece con la realidad, porque por ley el algodonero solamente puede sembrar un semestre en el año puede sembrar el algodonero. Pero no se sale del cultivo. Y en el otro semestre, siembra maíz. Entonces siembra maíz. Claro. Entonces no es cierto lo que acá se pero en el semestre del algodón tiene que sembrarlo. A ver, entonces démosle la palabra a la dama ¿qué hace con la maquinaria? Es el tema del algodón, a ver, y después que yo quiero que oír al agricultor. No solo el algodón, del cultivo en sí mismo modificado genéticamente. Creo que aquí hay un amplio desconocimiento de realmente cuáles son las medidas de bioseguridad y cómo el gobierno está trabajando en ello. Germán ha mencionado varios elementos sobre los estudios que se adelantan, que no se hacen acá, que solo los hacen las empresas, que solo los hacen las multinacionales. Esto no es una discusión de multinacionales o transnacionales, son estudios que si la Universidad Nacional de Colombia mañana quiere comercializar su papa para consumo humano o para siembra, tendrá que adelantarlos. Estos estudios de bioseguridad para el consumo humano no los hace ni la FDA en Estados Unidos, ni EFSA en Europa, ni
ninguna de las Pues lo hace agencias la empresa. La regulatorias. empresa llega a los estudios. Quiero explicarlo un poco. Lo A ver. hacen los hacen las empresas, las universidades, los centros de ¿Ustedes investigación. contratan a la universidad? No, quien desarrolla la tecnología está en la obligación de hacerlo el con dueño de base la en los patente de la lineamientos, tecnología. con base en los lineamientos del Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios es el gran estándar de normas de alimentos, donde uno de sus elementos son los alimentos derivados de la biotecnología. Y a los gobiernos, y esto no aplica solo para Colombia, a los gobiernos les llega esta información y con su grupo de expertos, según cada modelo regulatorio lo tenga, hace el análisis y discusión. Para el caso de Colombia, si bien los comités técnicos nacionales de bioseguridad están en cabeza de los ministros o los directores de determinados institutos, estos CTNs no trabajan solos, trabajan con un grupo de expertos invitados que a bien tengan según la discusión, y adicionalmente por ley se adelantan los procesos de consulta pública en los cuales cualquier colombiano, cualquier extranjero incluso puede participar independiente de su nivel de escolaridad, su nivel sociocultural, socioeconómico. Si revisamos las estadísticas de los distintos comités técnicos nacionales, a la fecha se ha habido 1 o 2 participaciones en las consultas públicas, de los procesos de evaluación no ha habido 3. Pero es verdad que la gente no conoce mucho todo este mecanismo. No lo conoce. Es un mecanismo que es casi totalmente extraño a la demasiado No, Margarita, privativo. yo Totalmente haría aquí un poco ajeno. de abogado del diablo y después de tantos años de trabajar como consultora de gobierno y en asocio con universidades, tanto públicas como privadas u ONGs, creo que el gobierno en sus distintos sectores ha hecho un ejercicio importante de divulgación y educación, no sin ello querer decir que es el definitivo y el absoluto, en el cual en ocasiones hemos invitado a participar a las ONGs sin que, Adriana, ese tema, desafortunadamente, la participación no siempre ha sido la mejor. Lo conozco muy bien. Por eso tenemos incluso también demandas de los maíces transgénicos que se han liberado, porque son totalmente nos quedan irracionales. Pocos minutos al aire, entonces vamos a hacer unas conclusiones. ¿Qué mensaje le envían ustedes al ministro de Agricultura y comencemos por el campesinado? Bueno, al ministro de Agricultura le hemos dicho muchas veces que realmente tiene que haber una política diferencial en el país entre la gran agricultura. Hoy el Plan Nacional de Desarrollo, a través de su locomotora de la gran agricultura comercial y la agroindustria, todos sus subsidios están dirigidos a la gran agricultura. Nosotros lo que queremos es que haya una política diferencial, de que también haya un presupuesto fijo del Estado para la economía campesina, ¿no? Y de que a los campesinos se nos permita también, hoy por ejemplo ya se aprobó la Carta de los Derechos Campesinos en las Naciones Unidas, presentada por la Vía Campesina. Qué bueno que esa carta fuera acogida aquí por el Congreso y se llevara una ley de la República para que los derechos campesinos sean respetados. Tenemos territorios libres de transgénicos. Hay algunos que los engañan y llevan los paquetes tecnológicos, pero también habemos comunidades campesinas que no aceptamos transgénicos en nuestros territorios. Entonces el llamado al gobierno es que realmente asuma su responsabilidad de atender a los campesinos en el país. Muy bien, el mensaje queda claro. A los ciudadanos es que vayan a comprar la comida a los mercados campesinos y al Corabasto, no a las grandes superficies que sabemos lo que venden, ¿no? Es verdad, los mercados campesinos, de eso también tendremos información sobre el evento agrario que se realiza en Bogotá, región capital, sobre la política agraria del Distrito Capital. Un minuto para que ustedes redondeen para un mensaje al Ministerio de Agricultura. Más que al Ministerio de Agricultura, a la sociedad en general, los alimentos derivados de la modificación genética y los cultivos modificados genéticamente han demostrado ser tan seguros como lo son los que no son modificados genéticamente, avalado por la Organización Mundial del Comercio, de la Salud, de la FAO, por las academias científicas nacionales e internacionales, sin que a la fecha, después de más de 15 años de consumo ininterrumpido, se haya presentado un solo caso de efecto a la salud validado y aceptado científicamente. Yeah. La base de nuestro desarrollo está definitivamente en nuestra biodiversidad. Para aprovechar esa biodiversidad necesitamos apropiarnos del conocimiento científico. El conocimiento científico más poderoso que se ha desarrollado recientemente tiene que ver con la ingeniería genética, la biología molecular, y tenemos que ponerlo a funcionar a favor nuestro. La sociedad tiene que definitivamente apropiarse de estos temas, tomar posición sobre ella, pero entendiendo
que sin ciencia nuestra biodiversidad está en riesgo, está en peligro. Sí, vea, la pregunta de fondo no es si los transgénicos son buenos o no. La pregunta es si nosotros podemos producir los suficientes alimentos con las tecnologías que ya están vigentes, que son más han demostrado a través del tiempo que son más seguras, y sobre todo a partir de la economía campesina, de la producción campesina de alimentos. En el mundo hay muchos estudios que muestran que el 60% de la comida que hoy tenemos en día la producen son los pequeños agricultores. Entonces no nos tenemos que desgastar mirando a ver si el gen X o Y tiene un impacto en X o Y situación, sino si verdaderamente Colombia necesita, para garantizar la soberanía y la autonomía alimentaria del país, de la nación y de los pueblos, unas tecnologías que no han demostrado en el mundo ser seguras, porque hay muchos estudios incluso que muestran los impactos ambientales, los impactos socioeconómicos, los impactos en la salud, que muestran que todavía no es segura, y por eso tenemos que aplicar el principio de precaución, que es un principio universal, que hasta que no nos demuestren que son totalmente seguros, los ciudadanos tenemos el derecho de decidir libremente y de tener información completa y veraz de qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que estamos produciendo. Bueno, como ustedes ven, el debate sobre el tema de lo que estamos comiendo, cómo podemos preparar un sancocho, ojalá que no sea transgénico, hay que probar si efectivamente si es transgénico, cómo nos afecta la salud, todavía está en estudio si afecta o no la salud. Este programa y otros programas ponen estos elementos sobre el césped, sobre la vida que tenemos aquí en el Jardín Botánico, para que sigamos trabajando, y vendremos con otros programas sobre este mismo tema para tener los elementos de juicio desde distintas perspectivas, desde el campesinado, la empresa privada, la universidad, las ONGs, Colciencias, Ministerio de Agricultura, para que podamos ser democráticos en la forma como nos estamos alimentando. Muchas gracias, les habló Margarita Pacheco y nos vemos.